Hola a todos. Este fanfic no me pertenece. El creador original es Mikora. En la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir a leer la obra y apoyar su excelente trabajo. Subaru y las 7 estrellas Mikora capítulo 17. El inicio de una era aparece el nuevo Osin de los Páramos parte tercero notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo: ha pasado 1 año y 11 meses después de la llegada de Subaru y las estrellitas. En la siempre bulliciosa, pero pacífica ciudad de Banan, aquella mañana se podía contemplar un espectáculo curioso. Una interminable cola de gente daba la vuelta completa a la manzana. La razón: la apertura de la primera sucursal de la librería Pléyades. Gracias a la campaña publicitaria diseñada por Subaru y compañía, sumada al prestigio que ya evocaba el nombre de Pléyades, la expectación del público había crecido hasta lo impensado. El rumor más repetido en las calles era el mismo: sus libros cuestan apenas 8 monedas de plata. Un precio escandalosamente bajo. Después de todo, en el continente producir un solo libro era una tarea ardua y costosa. Se requería magia Yan para reproducir las páginas, y los magos capaces de dominar dicho atributo estaban contados con los dedos de una mano. Por ese motivo, el precio habitual de un libro rondaba las 5 monedas de oro. Comparada con ello, la propuesta de Pléyades parecía un sueño hecho realidad. Pero aquel era solo uno de los ganchos. La campaña de apertura había sido cuidadosamente dirigida. Anuncios publicados en los periódicos más importantes de Kararagi y Lugúnica, un sector en el que, por costumbre, los lectores potenciales invertían su atención. Además, siguiendo el consejo de Otto y de las doncellas felinas, Subaru había aceptado contratar a un crítico célebre y temido en igual medida: Egolas Mackensin. Aquel hombre era famoso en todo el continente. Su reputación se alzaba sobre un carácter intachable y un ojo clínico implacable. Una reseña suya podía catapultar una obra al éxito absoluto o sepultarla en el olvido. No pocos escritores habían visto su carrera arruinada tras ser diseccionados por su pluma, y apenas unos cuantos podían presumir de haber recibido su aprobación. Lograr un veredicto de Mackensin tenía un costo elevado: 10 monedas de oro sagrada. Aún así, Subaru y los suyos lo considerarán una inversión necesaria. La obra que le entregaron fue una traducción titulada El viaje de Chihiro. 2 semanas antes de la apertura, los periódicos de Kararagi y Lugúnica publicaron la reseña oficial. La mente detrás de El viaje de Chihiro ha dado a luz una joya literaria que trasciende generaciones. Su autora, Natsumi Schwartz, presenta una historia donde la imaginación se entrelaza con una sensibilidad humana capaz de conmover incluso al lector más frío. Sus personajes respiran, sienten y crecen frente a nuestros ojos. Su mundo está tejido con una originalidad que rara vez se ve en nuestra era. Estamos, sin duda, ante una obra que marcará época. No exagero al decir que este libro se convertirá en un referente, un bellseller destinado a perdurar por décadas: Egolas Mackensin. Los libros fueron publicados bajo el nombre del alter ego de Subaru. No porque alguien lo obligara, sino porque él mismo se rehusaba a poner su nombre en algo que, en el fondo, consideraba un préstamo de otro mundo. Inspirarse en obras ajenas le resultaba incómodo, casi un fraude. Así que, con su testarudez característica, decidió ocultarse bajo la firma de Natsumi Schwartz. Fue una decisión que al inicio generó roces y largas discusiones, pero al final, aunque de mala gana, todos los involucrados aceptaron su voluntad. Días después, Egolas Mackensin, ese crítico cuya pluma había destrozado la carrera de tantos autores y elevado a unos pocos privilegiados, envió una carta. En ella expresaba su deseo de conocer a Natsumi en persona. La petición fue rechazada con suma cortesía, alegando que la escritora deseaba permanecer en el anonimato. A cambio, se le ofreció un trato inesperado: poder leer las obras futuras antes de su publicación. Egolas, sorprendidas, beneficiadas sin vacilar, e incluso agregaron que no era necesaria la paga. Estaba convencido de que cada nueva obra sería, sin duda, una joya literaria. Con el pasar de los días, nuevas reseñas comenzaron a aparecer en los principales periódicos de Lugúnica y Kararagi, todas en el mismo tono laudatorio. La expectación del público creció de forma desbordante.
El nombre de Natsumi Schwartz se transformó en sinónimo de promesa literaria. Pero, ¿por qué tardaron tanto en inaugurar oficialmente las librerías? El motivo era simple, aunque nada sencillo de resolver: el traslado. Para garantizar un stock sólido en cada ciudad, fue necesario establecer un sistema de distribución riguroso. Lo que parecía una tarea rutinaria, se convirtió en un esfuerzo colosal. Celia y Eris se encargaban de supervisar los envíos. Viajaban hasta la cuarta ciudad, reconocían la materia prima destinada a Sepiria, regresaban con cientos de páginas impresas en enormes convoyes y, de vuelta en los locales, supervisaban el encuadernado final. Luego, los volúmenes terminados se guardaron con sumo cuidado hasta el día de la apertura. El transporte hacia las zonas más lejanas fue lo más complicado. Para ello, muchos de los futuros habitantes de Sepiria, en su mayoría semi-humanos en busca de trabajo estable, fueron contratados por la empresa Pleiades. Otto, con su divina protección del lenguaje, facilitó la comunicación con los dragones de tierra que habían comprado en una subasta en Ivada, tras la muerte de la anterior propietaria del negocio. Bajo su mando, el ejército de bestias se convirtió en la columna vertebral de la logística. Aún con todo ese esfuerzo, el traslado tomó un mes entero. El resultado, sin embargo, superó las expectativas. Se había proyectado vender apenas la mitad del stock total en los primeros 3 meses. No obstante, en el primer mes ya se habían vendido 240.000 libros, exactamente una cuarta parte del inventario total. Las ganancias netas ascendieron a unas 14.688 monedas de oro sagrado, una cifra que dejó incluso a Subaru boquiabierto. Con esa base sólida, Subaru ya comenzaba a maquinar aviones para duplicar la capacidad de producción en menos de un año. No obstante, la experiencia con las cremas en el pasado, cuando comerciantes oportunistas falsificaban papeles para acaparar lotes destinados a restaurantes, lo había dejado con una lección grabada a fuego. Para evitar irregularidades, impuso reglas estrictas. Cada cliente solo podía comprar un máximo de 2 ejemplares del mismo libro. Podía adquirir más volúmenes, sí, pero únicamente si se trataba de títulos diferentes. Además, la reventa a comerciantes estaba prohibida de forma tajante. La fiebre por Natsumi Schwartz apenas había comenzado, y Pleiades ya se erguía como un fenómeno cultural y económico sin precedentes. En cuanto al país fundado por Subaru, Sepiria existía ya de manera oficial, aunque por el momento solo Kararagi y algunas zonas fronterizas de Lugúnica eran conscientes de su existencia, en parte debido a los rumores que comenzaron a esparcirse. ¿Cómo se enteraron? Principalmente gracias a Alibel, quien informó a sus hermanos ya muchos semi-humanos cuya raza estaba en peligro de extinción sobre las intenciones de Subaru. Otto, por su parte, jugó un papel crucial al difundir los ideales de Subaru durante sus viajes con los mercenarios encargados de abastecer las librerías, especialmente en ciertos sectores de Kararagi. Era inevitable que los rumores se expandieran, pero era un riesgo que debían correr. Por ahora, nadie podía ingresar al país hasta su inauguración oficial. Sepiria estaba protegida por mercenarios entrenados por Alibel y, además, contaba con la vigilancia ocasional de la propia Zarestia, que merodeaba por los alrededores. La apertura oficial al mundo se daría una vez concluidas las obras de construcción, estimadas en 6 meses más. 2 años y 5 meses de. Todas las noches, Subaru, junto con Alibel y Zarestia, se dedicaba a revisar personalmente las solicitudes de quienes deseaban convertirse en habitantes de la nación. Cada solicitud se considera como una familia completa. Entre los hombres lobo, la raza de Alibel, se recibieron 130 solicitudes, todas aceptadas en su totalidad. Por parte de otros semi-humanos llegaron 450 solicitudes, mientras que de humanos que se sintieron oprimidos o desamparados bajo el sistema actual se recibieron 870 en total. En un inicio, Subaru se preocupó, pues solo contaba con 500 hogares disponibles. Estos serán vendidos en promedio a 250 monedas de oro sagrada cada uno, con la posibilidad de pagarlos en cómodas cuotas. Subaru había considerado regalar las casas, pero tras reflexionar comprendió que estaba confundiendo sus negocios con su deber como rey de una nación. Su verdadero objetivo era brindar oportunidades para crecer, no entregar todo servicio.
De lo contrario, el país no tendría un desarrollo real. Por esa razón, decidió que aquellos que no quisieran habitar en los edificios que había construido podrían edificar sus propios hogares, con un costo aproximado de 1,5 monedas de oro sagrada por metro cuadrado. Subaru también destinó parte de las ganancias de la venta de hogares, incluyendo su propio edificio y vivienda, a las arcas de la nación. Solo en esa transacción se estimaban ingresos de 9,000 monedas de oro sagrada, 1,500 provenientes de su propia casa. La construcción de los edificios había supuesto una inversión de 90,000 monedas de oro sagrada. Sus ganancias netas ascendían a 26,000 monedas, aunque la recuperación de esta inversión se proyectaba a largo plazo, pues Subaru dudaba que la mayoría de los habitantes podrían permitirse pagar por un departamento de inmediato. Bueno, Subaru no se esperaba estos resultados. Por el momento se estaban aceptando 550 familias semi-humanas y 400 familias humanas, las cuales agotaron por completas las reservas de todos los departamentos disponibles en los edificios. De las solicitudes recibidas, 600 correspondían a quienes deseaban residir en los edificios, por lo que en el futuro tendrían que decidir cuidadosamente cuáles rechazar. Unas 120 solicitudes fueron destinadas a la compra de terrenos, mientras que para quienes no contaban con un empleo fijo, y, por ende, con un capital garantizado, se estaba evaluando la posibilidad de contratar los empleados o de recomendarlos para algún otro trabajo estable. El requisito fundamental para aceptar dichas solicitudes era que ningún integrante de la familia tuviera antecedentes. Eventualmente, a las familias que resultasen aprobadas se les realizaría una entrevista para que su admisión fuera oficial. Solo de imaginar la cantidad de entrevistas por hacer, Subaru ya sentía un fuerte dolor de cabeza, aunque, gracias a Odd, al menos contaba con Otto para apoyarlo. Subaru se encontró recostado en su habitación, hundido en el suave colchón después de un día interminable. La inauguración de la librería había sido un éxito rotundo, y como si eso no hubiera bastado para agotarlo, antes de dormir había pasado 4 largas horas revisando solicitudes junto a Tía. En la penumbra de la estancia, flotando alrededor de su cama, 3 pequeñas luces titilaban suavemente. Una brillaba en un tono azul cristalino, otra resplandecía con un fulgor blanco radiante, y la última palpitaba con un negro profundo que parecía tragarse la luz a su alrededor. «Mis cuasi espíritus», murmuró Subaru con una sonrisa cansada, estirando la mano como si quisiera acariciarlos. Tiempo atrás, cuando su puerta había sanado, Tía le enseñó a establecer vínculos con espíritus menores. Subaru, entre torpeza y determinación, logró formar contrato con 3 de ellos, quienes con el paso de 7 meses habían evolucionado hasta convertirse en cuasi espíritus. Ahora eran compañeros inseparables, guardianes silenciosos de sus días. Les había dado nombres simples pero llenos de significado. Aqua, la gota serena que representaba el agua. Sol, chispa ardiente de Yan. Y Luna, reflejo gentil del Yin. Tía le había explicado que su puerta se fortalecía poco a poco, gracias no solo a su vínculo con ella, sino también a la conexión creciente con esos espíritus. Con una sonrisa misteriosa, le aseguró que ya estaba listo para pactar con otros 3, los de fuego, tierra y viento, aunque en ese entonces su estado no le había permitido dar ese paso. «Ya basta, chicos», dijo Subaru con un tono alegre, aunque la fatiga pesaba en su voz. «Mañana jugaré con ustedes, y con las estrellitas también». Los 3 destellos parpadearon en respuesta, transmitiendo emociones que no necesitaban palabras. Subaru podía sentir su expectación, sus ánimos y hasta un leve reclamo juguetón por todo el tiempo que no había podido dedicarles. «Sí, lo prometo», respondió, cerrando los ojos mientras el cansancio lo arrullaba. «Ya estoy un poco más desocupado, durante meses apenas había dormido 5 o 6 horas por día. Ahora que, al menos de momento, podía enfocarse en los asuntos de su naciente país, tenía la esperanza de recuperar el tiempo con sus hijas y con los espíritus que lo acompañaban. Las grandes inversiones aún tendrían que esperar. Las deudas lo mantenían atado. Pero Subaru, con la mirada clavada en el futuro, se repetía a sí mismo que una vez saldadas, industrializaría Pléyades.
Parte 2 años y 5 meses. Se había alrededor de 1800 personas reunidas en la amplia explanada frente a una torre de 4 pisos. En lo alto, un balcón recién adornado con banderines ondeaba suavemente bajo la brisa, y allí se encontraban Alibel, Otto y Sarestía, flanqueando al hombre que en ese día se convertiría en la voz y el rostro de una nación recién nacida, Subaru Natsuki. Un poco más atrás, resguardadas del bullicio, las estrellitas eran cuidadas con esmero por Meryl, Tibia y Piama, quienes se turnaban para que las pequeñas pudieran observar la ceremonia sin ser alcanzadas por la multitud. Entre los asistentes se distingue claramente la presencia de invitados extranjeros. Kararagi había enviado una comitiva encabezada por Anastasia Osin, acompañada de Ricardo y los inseparables trillizos. Lugúnica, por su parte, confió su representación al joven Fourier Lugúnica, que estaba próximo a cumplir 17 años. Su presencia, sin embargo, quedó eclipsada por la figura que lo escoltaba. El caballero más fuerte del mundo, Reinhard van Astrea, cuya sola aparición generaba murmullos de respeto. Desde Gusteco llegó un emisario de la casa Beltorín, acompañado por 2 caballeros templarios con armaduras resplandecientes que brillaban bajo el sol. Boyachia tampoco se quedó atrás. Envió a Serena Dracoy, cuya mirada altiva parecía evaluar cada detalle del evento, y junto a ella, como una sombra majestuosa, se erguía Madeline Schart, una de las temidas 9 generales. El ambiente estaba cargado de expectativas. Todos los presentes, desde los futuros habitantes hasta los representantes extranjeros, guardaban el primer discurso de Subaru, aquel que marcaría el inicio oficial de Sepiria. Los invitados se encontraron reunidos en una zona especial, resguardada por mercenarios bajo el mando de Eris y Celia, quienes velaban por la seguridad de tan ilustres figuras. Cada paso estaba medido, cada mirada vigilante. No había espacio para descuidos en un evento de semejante calibre. Pero ¿por qué se encontraron presentes personalidades de tanto renombre provenientes de Gusteco, Boyachia y Lugúnica? La respuesta tenía un solo nombre. Anastasia Osin, la nueva emisaría de la Liga de Naciones. Kararagi era un país clave en el comercio mundial, una bisagra que unía las rutas de los 3 grandes reinos. Con la aparición de Sepiria, un nuevo país nacido bajo la protección de Sarestía y la influencia de Subaru, el mapa económico y político se sacudía inevitablemente. Anastasia, consciente del peso de la ocasión, extendió invitaciones formales a representantes de cada nación. Las reacciones a las invitaciones de Anastasia fueron tan variadas como las naciones que las recibieron. En Gusteco, la primera impresión fue de rechazo absoluto. Los rumores de que la naciente nación de Sepiria albergaba a un gran número de semihumanos generaron desprecio inmediato entre la nobleza y el consejo, conocidos por su postura xenófoba. Algunos incluso sugirieron que aquel territorio, por su cercanía con la frontera norte, les pertenece por derecho. Sin embargo, la situación cambió cuando se confirmó que Sarestía, el gran espíritu del viento, respaldaba el proyecto. Los espíritus eran objeto de veneración en Gusteco, y esa sola mención bastó para sembrar la duda en quienes antes vociferaban en contra. Tras largas deliberaciones, el propio rey sagrado dio el visto bueno, enviando a una delegación por orden expresa de Odglas, como muestra de respeto hacia la voluntad del espíritu. En Boyachia, la primera reacción fue aún más belicosa. La mera mención de que hombres lobo y otras razas marginadas sería parte de los cimientos de Sepiria despertó los instintos de la corte imperial. Reconocer esa nación y exigir de inmediato la cabeza de tales criaturas, y, en caso de negativa, declarar la guerra. Sin embargo, Vincent Boyachia, el actual emperador, contuvo a los más exaltados. Una acción así podía prender fuego en sus propias ciudades, especialmente en la Flama del Caos, territorio gobernado por Yorna Misigure. El emperador optó entonces por una vía más astuta. Enviar a Serena Dracoy como representante oficial para que informara sobre el misterioso gobernante Subaru Natsuki. Madeline, que normalmente ignoraba los designios imperiales, ganó sin titubeos. El hecho de que un humano pretendiera fundar una nación centrada en semihumanos era algo que despertaba su curiosidad, y no pensaba perder la oportunidad de verlo con sus propios ojos. En Lugúnica, la situación era más contenida, pero no menos tensa.
Cuando el Consejo de Sabios recibió la invitación, las primeras reacciones fueron de cautela y disgusto. El recuerdo de la guerra semihumana, librada apenas 50 años atrás, aún estaba fresco en la memoria del reino. Sin embargo, el rey Randoal Lugúnica tuvo la última palabra. Su decisión fue pragmática: observar. No era prudente apresurarse a declarar a Sepiria como aliado ni como enemigo. Bastaría con enviar una delegación y estudiar cómo se desenvolvía. Inicialmente, se planeó que la misión estuviera encabezada por Marcos Hildark, pero Fourier Lugúnica insistió en ocupar su lugar. El joven príncipe, siempre curioso y enérgico, deseaba ver con sus propios ojos al hombre que había levantado tanto revuelo en tan poco tiempo. Ya había oído hablar de Subaru, el genio detrás de cremas revolucionarias, y más recientemente, de libros que se habían convertido en fenómenos literarios. Fourier había leído varios y los disfrutó de principio a fin. El detalle que más lo fascinaba era la juventud de aquel gobernante. Apenas 17 años, un poco mayor que él, y con la increíble responsabilidad de criar a 7 hijas. En su mente, Subaru era una figura enigmática, interesante y, sobre todo, digna de ser conocida en persona. El consejo aceptó que Fourier encabezara la comitiva, pero con una condición inquebrantable: Reinhard van Astrea debía acompañarlo. Aquello transformó el peso del viaje. Normalmente, las leyes internacionales prohibían que Reinhard pusiera un pie en tierras extranjeras, su sola presencia podía interpretarse como una amenaza directa. Sin embargo, la ocasión era tan única que, por primera vez en la historia reciente, los 4 países levantaron de común acuerdo la llamada Ley Reinhard. Que la espada del dragón se desplazara fuera de Lugúnica era un suceso que bastaba para dejar en clara la magnitud de la inauguración de Sepiria. Finalmente, Anastasia Osin, elegante y segura, caminaba entre los invitados con su abanico en mano. Había sido gracias a ella que esas naciones, enemigas en más de un aspecto, aceptaron coincidir bajo un mismo techo. Su sonrisa oculta bajo el abanico parecía disfrutar del juego político que había logrado tejer. La tensión era densa. Nadie sabía con certeza qué esperar de Subaru. ¿Sería un gobernante ingenuo, un comerciante ambicioso, o un visionario capaz de sostener el peso de un país? Cada mirada, cada silencio, cargaba con la expectativa de un mundo entero que ahora observaba a la nación recién nacida. En ese instante, cuando el bullicio comenzó a apagarse y los estandartes flameaban suavemente bajo el viento, Subaru dio un paso adelante hacia el balcón. La multitud contuvo el aliento. Incluso las delegaciones, pese a sus prejuicios y reservas, levantaron los ojos hacia aquel joven de apenas 17 años, que estaba a punto de pronunciar las palabras con las que Sepiria sería presentada al mundo. El murmullo de la multitud se desvaneció cuando Subaru se adelantó al borde del balcón. Su mirada recorrió la plaza, deteniéndose un instante en los rostros que se alzaban hacia él. Semihumanos, humanos, familias enteras que habían depositado su esperanza en ese día. Respiró hondo y, con voz firme pero cargada de emoción, comenzó. Hoy no solo nace una nación. Hoy nace un sueño. El viento agitó suavemente su cabello mientras sus palabras resonaban con fuerza. Un sueño que me ha llevado más allá del cansancio, del dolor y de la duda. Un sueño que comparto con cada uno de ustedes, porque este país no es mío, sino nuestro. Sepiria será el hogar de quienes nunca tuvieron un lugar, de quienes fueron rechazados por su raza, su origen o sus circunstancias. Aquí no habrá ciudadanos de primera o de segunda, aquí todos serán iguales. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, mientras Subaru levantaba la voz. Sé que muchos me ven como un muchacho imprudente, demasiado joven para cargar con este peso. Y quizás tengan razón. Pero también sé que el cambio nunca nace de los que se conforman con lo que existe. El cambio surge de los que se atreven a soñar con algo mejor. Yo sueño con un país donde las familias puedan vivir sin miedo, donde los niños no hereden el odio de las generaciones pasadas, donde cada esfuerzo tenga una recompensa justa. Los representantes internacionales escuchaban con distintas expresiones. Algunos con escepticismo, otros con interés. Subaru, consciente de ello, dirigió parte de su mensaje hacia ellos. A las naciones que hoy nos honran con su presencia. No ven aquí un rival, sino un aliado en potencia.
Sepiria no busca la guerra, busca la cooperación. Les ofrezco nuestras manos abiertas, nuestras innovaciones, nuestra voluntad de comerciar y crecer juntos. Porque sé que el futuro no se construye aislándonos, sino caminando lado a lado. El joven apretó el puño con fuerza, y su voz adquirió una matiz vibrante, casi temblorosa por la intensidad de sus emociones. Yo creo en un futuro donde los muros que nos dividen caigan, donde la fuerza no se mida en ejércitos, sino en la capacidad de cuidar a los nuestros. Creo en un futuro donde Sepiria será ejemplo de lo que puede lograrse cuando dejamos atrás el odio. Un futuro donde nadie tema decir quién es, ni de dónde viene, porque este país será su hogar. El silencio era absoluto. Subaru bajó un poco la voz, pero la firmeza en sus palabras no se apagó. No será fácil. Vendrán sacrificios, errores y momentos oscuros. Pero les juro, aquí y ahora, que mientras me queda aliento, dedicaré mi vida al bienestar de este pueblo. Que mis hijas y sus hijos hereden un lugar mejor que aquel en el que nosotros nacimos. Hizo una pausa, su mirada fija en la multitud, como si hablara directamente a cada persona allí reunida. Hoy comienza Sepiria. Que este día sea recordado no como el nacimiento de una nación más, sino como el inicio de una nueva esperanza. El rugido de la multitud estalló, coreando su nombre, mientras los estandartes flameaban con fuerza y las delegaciones extranjeras, pese a sus reservas, no pudieron ignorar que algo nuevo, poderoso y distinto estaba comenzando a tomar forma en ese rincón del mundo. El eco de los vítores aún flotaba en el aire cuando Subaru terminó su discurso. Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse, guiada por el bullicio de algo más terrestre que las grandes palabras. Los puestos de comida y juegos que rodeaban la plaza central. Era una feria improvisada, idea de Subaru, que insistió en que no podía haber celebración sin darle a la gente una oportunidad de reír, comer y relajarse. Así, mientras los mercenarios mantenían el orden, las familias se dirigieron hacia los aromas de pan recién horneado, brochetas asadas y dulces fritos que chisporroteaban en aceite. Los niños corrían con globos de papel de colores, algunos se acercaban a los juegos de tiro con arco en miniatura o a las ruedas de azar, mientras que otros probaban a lanzar aros para ganar pequeños muñecos de trapo. La seriedad de una inauguración nacional se transformó en un festival donde la esperanza y la curiosidad se mezclaban con carcajadas y el sonido de instrumentos improvisados. En contraste, las delegaciones extranjeras fueron escoltadas hacia el interior de la torre de 4 pisos, un edificio que representaba el corazón de la recién nacida Sepiria. La sala principal del primer piso los sorprenderá desde el momento en que cruzaron la entrada. Un amplio espacio circular iluminado por cristales de maná incrustados en lámparas que emitían una luz suave y constante, sin necesidad de fuego. El suelo estaba cubierto por un pulcro mosaico de piedra pulida que dibujaba un mapa estilizado de las constelaciones, mientras que el centro de la sala albergaba una fuente de agua cristalina cuyo murmullo transmitía serenidad. En las paredes se alzaban estantes discretos con libros, copias de Pléyades, junto a piezas decorativas de inspiración oriental. Biombos pintados con paisajes montañosos, cojines de suelo bordados y una mesa baja de madera oscura rodeada de asientos acolchados. El aire, fresco y perfumado con hierbas, era regulado gracias a corrientes canalizadas por runas, detalle que dejó boquiabiertos a más de uno. Los representantes de las naciones se acomodaron, murmurando entre ellos, algunos aún con gesto severo, otros más intrigados que antes. Fue entonces cuando la puerta interior se abrió, y Subaru apareció, ya sin el tono solemne del discurso. Vestía aún con su atuendo formal, pero llevaba una sonrisa relajada. Gracias por esperar, dijo, inclinándose levemente con un gesto respetuoso. Anastasia se acercó primero, con una sonrisa serena pero genuina. Natsuki-sama, su discurso fue inspirador. Realmente transmite su visión y compromiso con su gente, dijo, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Fourier, por su parte, no perdió tiempo y se adelantó un paso. Su idea de Sepiria es realmente fascinante, comentó mientras observaba los enormes edificios y el diseño de los hogares, claramente impresionado. Nunca había visto algo así, ni siquiera en los informes de desarrollo urbano de Lugúnica. Subaru respondió con una sonrisa relajada, la típica mezcla de humildad y orgullo que lo caracterizaba.
Gracias, Fourier-sama. Me alegra que le guste. Hemos puesto mucho esfuerzo en cada detalle. Detrás de Subaru, Alibel, Tía y Otto observaban la escena con atención. Las estrellitas se habían quedado arriba, resguardadas por Piama, Meryl y Tibia, evitando que alguien las mirara demasiado, especialmente Casiopeia, cuyo parecido con la familia real podría despertar demasiadas sospechas. El emisario de Gusteco, al ver a Tía, hizo una profunda reverencia, acompañado por los dos caballeros templarios. Luego, dirigió su mirada a Subaru con un dejo de sorpresa. Subaru-sama, escuchó rumores, pero no esperaba que fuera un usuario espiritual, dijo con un tono que combinaba respeto y asombro. Sí, respondió Subaru con naturalidad. Actualmente, además de Tía, cuento con otros 6 espíritus, todos cuasi espíritus. Tía intervino con su tono seguro y claro, proyectando autoridad. Susan es probablemente la persona con mayor afinidad espiritual que haya existido. En menos de 2 años, estos cuasi espíritus se transformarán en grandes espíritus. Un murmullo de asombro recorrió a todos los presentes. Anastasia no pudo contener una sonrisa divertida y comentó. Natsuki-sama, realmente eres una caja de sorpresas. Reinhard, con una leve sonrisa, añadió. Sarestia-sama tiene razón. Tu afinidad espiritual, incluso supera la mía. Subaru se encogió de hombros, un poco avergonzado pero orgulloso. Bueno, supongo que es fruto de mucho entrenamiento y de trabajar con mis cuasi espíritus. El ambiente se suavizó por un instante, con sonrisas y miradas curiosas, pero pronto volvió la tensión habitual de los asuntos políticos. Subaru respiró hondo, enderezó los hombros y, con un tono entusiasta y firme que llenaba la sala, comenzó a hablar. Tengo varias ideas para Sepiria, dijo, dejando que cada palabra calara. Una de ellas es un medio de transporte capaz de viajar 10 veces más rápido que un dragón de tierra, capaz de transportar hasta 40 toneladas de productos y cientos de personas. Mi intención es expandirlo por todos los países, facilitando el comercio y conectando Sepiria con cada rincón del continente. Hizo una pausa, dejando que los presentes asimilaran la magnitud de su propuesta, antes de agregar con un brillo en los ojos. Además, estoy trabajando en sistemas que optimizan la producción de alimentos, el almacenamiento seguro de mercancías, la comunicación instantánea entre ciudades y métodos de energía que aumentan la eficiencia sin dañar el entorno. También tengo planes para escuelas, hospitales y centros de innovación, todos conectados para mejorar la vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico de manera sostenible. Subaru suena levemente, cruzando los brazos. No puedo revelar todos los detalles aún, pero cada proyecto busca un Sepiria más fuerte, moderno y eficiente, sin perder de vista el bienestar de sus habitantes ni la cooperación con otros países. El murmullo entre las delegaciones creció. Sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, preocupación. Nadie había escuchado algo tan ambicioso en décadas. La juventud de Subaru contrastaba con la claridad de su visión, y quedaba claro que, aunque pequeña en edad, su ambición no tenía límites. El murmullo entre las delegaciones fue inmediato. Todos intercambiaron miradas sorprendidas, evaluando la magnitud de la propuesta. Anastasia estaba prácticamente babeando ante la idea. Su mente ya calculaba las ganancias potenciales y su confianza en Subaru era absoluta. Esto es increíble, susurró para sí misma. Y viniendo de alguien de más allá de la gran cascada, tiene sentido. En Gusteco, el emisario frunció el ceño, claramente incómodo. Socializar con otros países, y más con un recién nacido como Sepiria, no era del agrado de su reino, especialmente con semihumanos involucrados. Serena, observando con atención, se mostró interesada en las ideas del joven, pero también consciente de la presencia de tantos hombres lobo, raza históricamente perseguida en Boyachia. Resopló, dirigiéndose a Subaru con un tono medido. Por el momento, Boyachia no firmará ningún acuerdo con Sepiria. Sin embargo, haré llegar tus ideas al emperador. Asimismo, el emperador reconoce a Sepiria como una nueva nación. El emisario de Gusteco replicó con respeto. Lo mismo aplica para nosotros. Hasta que su majestad, el rey, lo apruebe oficialmente, no podemos comprometernos.
Pero, siguiendo la voluntad de Old Glass, reconocemos oficialmente la existencia de esta nación. Fourier, serio y analítico, comenzó a ponderar las innovaciones que Subaru había descrito. Sin lugar a dudas, vi el potencial de mejorar la vida de millones de personas. Dirigió una mirada rápida a Reinhardt para confirmar la veracidad de lo expuesto por Subaru, y Reinhardt se acercó discretamente, con esa serenidad que siempre lo caracterizaba. Finalmente, Fourier habló con un tono firme y respetuoso. Por el momento, Lugúnica tampoco firmará, dijo, pero hará todo lo posible para convencer al Consejo y al Rey. Espero poder conocer más de tus innovaciones en el futuro, Subaru-sama. Subaru, con su característica sonrisa confiada, respondió. Lo entiendo. No necesito compromisos inmediatos. Lo importante es que las ideas se difundan y que todos puedan ver los beneficios que podemos aportar. Tras la intervención de Subaru, se producen breves intercambios entre los representantes. Era raro y, al mismo tiempo, fascinante que delegaciones de 4 países diferentes pudieran dialogar en una zona neutral. Un país recién creado que servía como punto de encuentro. Las conversaciones fueron cortas pero cordiales, con miradas curiosas y preguntas medidas sobre Sepiria, sus habitantes y las ideas que Subaru había compartido. Al caer la noche, Subaru y Otto activaron un espectáculo de fuegos artificiales, diseñado especialmente para la ocasión. Las explosiones de luz y color iluminaron el cielo, reflejándose en los rostros de los asistentes, quienes nunca habían presenciado celebraciones de tal magnitud. Las delegaciones quedaron maravilladas ante la creatividad y la alegría del evento, rompiendo por un instante la seriedad de la jornada política. Para cerrar la celebración, Subaru ofreció a cada delegación descansar en una suite especial que había dispuesto en sus edificios. Sin embargo, todos declinaron cortésmente, alegando compromisos y deberes que requerían su atención.